He observado durante muchos años a quienes producen resultados reales y a quienes permanecen ocupados sin avanzar. Y puedo decirte que la diferencia entre ambos no tiene nada que ver con talento ni con suerte, ni con las circunstancias que les tocaron en la vida, sino con algo mucho más incómodo de admitir, porque implica reconocer que tú mismo has estado operando bajo reglas equivocadas durante todo este tiempo. Y eso no es algo que la mayoría esté dispuesta a enfrentar, porque enfrentarlo significa dejar de culpar al entorno, dejar de esperar el momento perfecto y dejar de buscar validación en cada pequeña acción que ejecutas a lo largo del día. Tú quieres rendir más, lo sé, porque de lo contrario no estarías aquí escuchando estas palabras. Pero querer rendir más no es suficiente, y esa es la primera verdad que necesitas entender, porque la mayoría confunde el deseo con la decisión, y confunde estar ocupado con estar avanzando, y esa confusión es precisamente lo que mantiene a las multitudes atrapadas en un ciclo interminable de actividad, sin propósito real, donde cada día parece productivo en la superficie, pero cuando miras atrás después de 6 meses o un año te das cuenta de que no te has movido ni un centímetro hacia donde realmente querías ir. Las personas de alto rendimiento operan bajo un conjunto de reglas que no se explican en voz alta porque no son populares, porque no son cómodas, porque exigen renunciar a cosas que la mayoría considera irrenunciables, como la necesidad de sentirse bien cada día, como la necesidad de ser comprendido por los demás, como la necesidad de tener opciones abiertas. Por si acaso las cosas no salen como esperabas, y renunciar a esas cosas no es algo que se pueda hacer con entusiasmo ni con motivación pasajera, sino con una decisión fría y sostenida que se repite cada día, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando parece que no vale la pena. Yo no estoy aquí para entretenerte ni para hacerte sentir mejor contigo mismo. Estoy aquí porque he visto lo que separa a los pocos que producen de los muchos que permanecen estancados. Y esa separación no es técnica ni estratégica, sino estructural. Es una forma completamente distinta de relacionarse con el tiempo, con la energía, con las decisiones diarias y con la propia identidad. Y si no estás dispuesto a cuestionar todo eso, entonces este mensaje no es para ti, y puedes dejarlo ahora, porque lo que viene no te va a ofrecer atajos, ni te va a prometer resultados rápidos, ni te va a decir que puedes tenerlo todo, si tan solo descubres el truco correcto. La productividad extrema no es popular precisamente porque obliga a renunciar a distracciones que todos los demás consideran normales. Obliga a renunciar a excusas que todos los demás aceptan como válidas y obliga a renunciar a la minala validación constante que todos los demás buscan en las redes sociales, en las opiniones ajenas, en la sensación de estar haciendo lo correcto según los estándares de quienes te rodean. Y cuando renuncias a todo eso, cuando dejas de buscar aprobación externa y empiezas a operar desde un conjunto de principios internos que no negocias con nadie, entonces empiezas a moverte a una velocidad que los demás no pueden entender y empiezan a llamarte obsesivo o desequilibrado o afortunado, porque no pueden ver las decisiones repetidas que tomaste en silencio durante meses o años cuando nadie estaba prestando atención. Ahora bien, déjame decirte algo que quizás ya intuyes, pero que probablemente no has querido admitir en voz alta, y es que tú ya sabes por qué no avanzas, ya sabes qué estás haciendo mal, ya sabes qué necesitas eliminar de tu vida y qué necesitas empezar a hacer de forma consistente, pero no lo haces, porque todavía estás esperando que alguien te dé permiso, o que las condiciones sean las correctas, o que llegue ese momento en el que finalmente te sientas preparado, y ese momento nunca llega, porque la preparación no es algo que se siente, sino algo que se construye a través de la repetición, a través de decisiones que se toman, incluso cuando no hay claridad, incluso cuando no hay certeza, incluso cuando todo dentro de ti preferiría posponer la acción hasta mañana. Las personas de alto rendimiento no operan desde la motivación, operan desde la estructura, operan desde sistemas que han construido deliberadamente para eliminar la necesidad de tomar decisiones cada vez que tienen que actuar, porque entienden algo fundamental que la mayoría ignora, y es que la voluntad es un recurso limitado que se agota a lo largo del día. Y si dependes de la voluntad para hacer lo importante, entonces solo lo harás cuando te sientas bien y te sentirás bien, muy pocas veces a lo largo de un año.
Y eso significa que tu productividad será errática, impredecible y completamente dependiente de factores externos que no puedes controlar, como tu estado de ánimo, como las circunstancias del día, como las opiniones de quienes te rodean. Entonces lo que hacen es construir estructuras que eliminan la fricción entre la intención y la acción. Estructuras que convierten el trabajo importante en la opción por defecto en lugar de la excepción. Estructuras que hacen que sea más fácil actuar que posponer. Y esas estructuras no son complicadas, no requieren aplicaciones sofisticadas ni métodos revolucionarios, sino algo mucho más simple y mucho más difícil de sostener, que es la repetición diaria de las mismas acciones. En el mismo orden a la misma hora, sin importar cómo te sientas, sin importar qué más esté pasando en tu vida, sin importar si alguien más lo entiende o lo valora. Y aquí es donde la mayoría se pierde porque escuchan eso y piensan que suena aburrido, que suena rígido, que suena como una vida sin espontaneidad, sin diversión, sin espacio para lo inesperado. Y es cierto que suena así desde afuera, pero desde adentro, desde la experiencia de quien opera bajo esas reglas, la sensación es completamente distinta. Porque cuando eliminas las decisiones innecesarias, cuando eliminas las distracciones que consumen tu energía sin darte nada a cambio, cuando eliminas la necesidad de justificar cada acción ante ti mismo o ante los demás, entonces lo que queda es una claridad brutal, una sensación de control interno que no depende de nada externo y una capacidad para producir resultados que parece imposible para quienes todavía operan desde el caos, desde la reactividad, desde la búsqueda constante de sentirse bien antes de actuar. Ahora permíteme hablarte del tiempo, porque la mayoría tiene una relación completamente equivocada con el tiempo. Creen que el tiempo es algo que se administra, algo que se organiza, algo que se divide en bloques y se asigna a tareas diferentes. Y eso no está mal como punto de partida, pero es completamente insuficiente, porque el verdadero problema no es cómo divides tu tiempo, sino qué estás protegiendo con ese tiempo y de qué lo estás protegiendo, porque puedes tener el calendario más organizado del mundo, puedes tener cada hora del día asignada a una actividad específica. Pero si no has decidido con absoluta claridad qué es lo único que realmente importa, entonces todo ese orden es solo una ilusión de productividad. Las personas de alto rendimiento no administran el tiempo, administran la atención, administran la energía, administran el enfoque sostenido, y entienden que el enfoque sostenido no es algo que sucede naturalmente, sino algo que se construye a través de la eliminación sistemática de todo lo que lo interrumpe. Y eso incluye cosas que la mayoría considera inofensivas, como revisar el teléfono cada vez que hay una notificación, como responder mensajes en tiempo real, como estar disponible para cualquiera que necesite algo, como mantener abiertas 10 pestañas en el navegador mientras intentas trabajar en algo importante. Porque cada una de esas interrupciones, aunque parezca menor, aunque solo tome unos segundos, destruye el estado de concentración profunda, que es donde realmente se produce el trabajo valioso. Y aquí hay algo que necesitas entender, y es que el trabajo valioso no es el que te hace sentir ocupado, no es el que genera actividad visible, no es el que te permite demostrarle a los demás que estás trabajando duro, sino el que produce resultados concretos, medibles, irreversibles, y ese tipo de trabajo solo se puede hacer en estado de concentración profunda, y ese estado no se alcanza fácilmente. Requiere tiempo, requiere silencio, requiere la ausencia total de distracciones y requiere la capacidad de sostener la incomodidad que inevitablemente aparece cuando te enfrentas a un problema complejo sin escaparte hacia algo más fácil, más inmediato, más gratificante en lo emocional. La mayoría no puede sostener esa incomodidad por más de unos minutos antes de buscar alguna forma de alivio, antes de revisar el teléfono, antes de levantarse a buscar algo, antes de abrir una nueva pestaña, antes de convencerse de que necesita investigar algo relacionado cuando en realidad lo que necesita es quedarse quieto en silencio, enfrentando el problema hasta que algo se mueva en su interior, hasta que aparezca una idea, hasta que se abra un camino que antes no estaba visible. Y ese proceso no es placentero, no es emocionante, no es algo que puedas compartir en redes sociales, pero es donde se construye todo lo que vale la pena construir. Ahora hablemos de las decisiones, porque cada día estás tomando cientos de decisiones pequeñas que parecen insignificantes en el momento,
pero que en conjunto determinan completamente la dirección de tu vida, y la mayoría toma esas decisiones en piloto automático, sin darse cuenta de que cada una de ellas es un voto a favor o en contra de la persona en lele. A que dicen que quieren convertirse, y esos votos se acumulan, y con el tiempo se convierten en tu identidad, se convierten en tu realidad, se convierten en la razón por la que estás, donde estás, en lugar de donde querías estar. Las personas de alto rendimiento entienden esto, y por eso tratan cada decisión pequeña como si fuera importante, porque saben que no existen las decisiones insignificantes cuando se trata de construir una identidad que saben que levantarse. A la hora que dijeron que se iban a levantar, no es solo una cuestión de horarios, sino una cuestión de integridad consigo mismos que hacer el trabajo que dijeron que iban a hacer incluso cuando no tienen ganas. No es solo una cuestión de disciplina, sino una cuestión de confianza en su propia palabra. Que decir que no a las distracciones que los demás consideran normales no es solo una cuestión de enfoque, sino una cuestión de respeto hacia el objetivo que eligieron perseguir. Y aquí hay algo brutal que necesitas escuchar. Y es que cada vez que rompes un compromiso contigo mismo, cada vez que pospones lo que dijiste que ibas a hacer, cada vez que eliges la comodidad inmediata sobre el progreso a largo plazo, no solo estás perdiendo un día o una hora, sino que estás enviándote un mensaje profundo sobre quién eres realmente. Y ese mensaje se graba en lo más hondo de tu mente, y con el tiempo se convierte en una creencia. Y esa creencia determina lo que crees que es posible para ti, y lo que crees que mereces, y cómo te comportas cuando nadie está mirando. Entonces, cuando hablamos de productividad extrema, no estamos hablando de técnicas, ni de aplicaciones, ni de métodos novedosos. Estamos hablando de identidad. Estamos hablando de quién decides ser en los momentos en que nadie te está observando, en los momentos en que sería más fácil rendirte, en los momentos en que nadie sabría la diferencia, excepto tú. Y resulta que tú eres el único que realmente importa, porque tú eres quien tiene que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Tú eres quien tiene que mirarse al espejo cada mañana. Tú eres quien tiene que cargar con el peso de los resultados que produces o que no produces. Ahora permíteme decirte algo sobre la energía, porque la mayoría piensa que la energía es algo que tienes o que no tienes, algo que depende de cuánto dormiste, o de qué comiste, o de cómo te sientes emocionalmente, y todo eso influye por supuesto, pero lo que realmente determina tu nivel de energía disponible no es tanto lo que entra en tu sistema, sino lo que permites que lo drene sin darte cuenta, porque hay cosas que consumen tu energía de forma invisible, cosas que no parecen costosas en el momento, pero que acumuladas a lo largo del día te dejan agotado sin haber producido nada de valor. Y esas cosas incluyen mantener conversaciones que no llevan a ninguna parte, mantener relaciones que te exigen más de lo que te dan, mantener compromisos que aceptaste solo para quedar bien, mantener la ilusión de estar disponible para todos, mantener abiertas opciones que en realidad nunca vas a elegir, mantener la fantasía de que puedes hacer todo sin renunciar a nada. Y cada una de esas cosas es como una pequeña fuga de energía que, si la miras aislada, parece manejable. Pero cuando sumas todas las fugas, te das cuenta de que estás operando con la mitad de tu capacidad real o menos. Las personas de alto rendimiento son brutales con lo que permiten en su vida. Son brutales con las personas a las que dan acceso. Son brutales con los compromisos que aceptan. Son brutales con las conversaciones en las que participan. Son brutales con la información que consumen. Y no lo hacen porque sean fríos o egoístas o desconectados, sino porque entienden que su capacidad para producir resultados depende directamente de su capacidad para proteger su energía y su atención, de todo lo que no contribuye al objetivo central. Y eso significa decir que no constantemente, decir que no a cosas buenas, a oportunidades interesantes, a personas agradables, a actividades divertidas, porque saben que decir que sí a todo es lo mismo que decir que no a lo importante. Y aquí hay una verdad incómoda que necesitas escuchar, y es que no puedes tenerlo todo. No puedes estar enfocado y estar disponible para todos. No puedes producir resultados excepcionales y vivir una vida equilibrada según los estándares convencionales. No puedes construir algo significativo y ser comprendido por quienes no están dispuestos a pagar el mismo precio. Y cuanto antes aceptes eso, cuanto antes dejes de intentar complacer a todos, cuanto antes dejes de buscar el punto medio donde puedes avanzar sin renunciar a nada,
antes empezarás a moverte de verdad. Ahora hablemos de la validación, porque este es uno de los obstáculos más grandes que impiden que las personas produzcan al nivel del que son capaces, y es que la mayoría necesita sentir que está haciendo lo correcto antes de poder actuar. Necesita la aprobación de alguien más. Necesita evidencia temprana de que va por buen camino. Necesita que los demás noten su esfuerzo y lo reconozcan. Y esa necesidad es comprensible, es humana, pero es completamente incompatible con la productividad extrema porque los resultados reales toman tiempo. Y durante ese tiempo, nadie va a estar aplaudiendo. Nadie va a estar notando tu progreso. Nadie va a estar validando tus decisiones. Y si necesitas esa validación para continuar, entonces te detendrás mucho antes de llegar a donde querías llegar. Las personas de alto rendimiento han aprendido a operar sin validación externa. Han aprendido a confiar en sus propios criterios internos para evaluar si están avanzando o no. Han aprendido a sostener la incomodidad de trabajar en silencio durante meses sin resultados visibles, sin reconocimiento, sin evidencia clara de que están haciendo lo correcto, y esa capacidad para sostener la incertidumbre, sin colapsar, sin buscar alivio en la aprobación ajena, es lo que les permite seguir adelante cuando todos los demás ya se rindieron porque no pudieron soportar la ausencia de señales externas que les dijeran que iban bien. Y esto no significa que no valoren el reconocimiento cuando llega, ni que no disfruten del éxito cuando se manifiesta, sino que no dependen de eso para actuar, no necesitan sentirse bien para trabajar, no necesitan certeza para tomar decisiones, no necesitan que alguien más crea en ellos para creer en sí mismos. Y esa independencia emocional, esa capacidad para generar tu propia directa guión desde adentro, sin importar lo que esté pasando afuera, es lo que marca la diferencia entre quienes construyen algo real y quienes pasan la vida esperando el momento en que finalmente se sientan listos. Entonces déjame preguntarte algo, y quiero que respondas con honestidad. No conmigo, sino contigo mismo. ¿Cuánto de tu tiempo estás invirtiendo en buscar validación? En demostrarle a los demás que estás trabajando duro en documentar tu proceso, en compartir tu progreso, en esperar que alguien note lo que estás haciendo, y cuánto de ese tiempo podrías estar usando para realmente avanzar, para realmente producir, para realmente construir algo que valga la pena, independientemente de si alguien lo nota o no, porque la respuesta a esa pregunta probablemente te incomode y debería incomodarte, porque ahí está una de las fugas más grandes de energía y enfoque que mantienen a la mayoría atrapada en la apariencia de productividad, sin la sustancia real. Ahora hablemos del control, porque hay una ilusión muy común, y es que puedes controlar los resultados, que puedes controlar lo que sucede como consecuencia de tus acciones, que puedes planificar el futuro con precisión y luego ejecutar ese plan hasta alcanzar exactamente lo que querías. Y esa ilusión genera una cantidad enorme de frustración, porque la realidad no funciona así. La realidad es incierta, es caótica, está llena de variables que no puedes prever. Y si tu sensación de control depende de que las cosas salgan como las planeaste, entonces vas a vivir en un estado constante de ansiedad, de decepción, de sensación de estar fuera de control. Las personas de alto rendimiento entienden esto, y por eso no intentan controlar los resultados. Intentan controlar lo único que realmente pueden controlar, que es su comportamiento diario, que son las acciones que ejecutan de forma repetida, que es la consistencia con la que se presentan a hacer el trabajo, sin importar lo que suceda alrededor. Y esa distinción es fundamental, porque cuando dejas de aferrarte a los resultados específicos, cuando dejas de medir tu valor por lo que consigues, y empiezas a medirlo por la calidad de tus acciones, entonces te liberas de la ansiedad que viene de esperar que el mundo se comporte de cierta manera, y empiezas a construir algo mucho más sólido, que es la confianza en tu capacidad para responder a lo que sea que venga. Y esa confianza no se construye con afirmaciones positivas, ni con visualizaciones, ni con creer en ti mismo. De forma abstracta se construye a través de la repetición, a través de presentarte una y otra vez a hacer lo que dijiste que ibas a hacer, a través de cumplir los compromisos que haces contigo mismo, incluso cuando son pequeños, incluso cuando nadie más los nota,
incluso cuando no parecen importantes. Porque cada vez que haces eso, cada vez que actúas de acuerdo con tu palabra interna, estás depositando una moneda en el banco de la autoconfianza, y con el tiempo, esas monedas se acumulan y se convierten en una certeza profunda de que sin importar lo que pase, tú vas a estar bien porque sabes que puedes contar contigo mismo. Ahora permíteme hablarte de algo que la mayoría evita enfrentar, y es el costo real de la productividad extrema, porque hasta ahora hemos hablado de los principios de las estructuras de las decisiones, pero no hemos hablado de lo que realmente tienes que dejar ir para operar a ese nivel. Y lo que tienes que dejar ir es más de lo que probablemente estás dispuesto a admitir. En este momento, tienes que dejar ir la necesidad de estar al día con todo lo que sucede en el mundo. Tienes que dejar ir la necesidad de mantener todas tus amistades activas. Tienes que dejar ir la necesidad de participar en cada conversación interesante que aparece. Tienes que dejar ir la necesidad de estar disponible para quien te necesite. Tienes que dejar ir la ilusión de que puedes avanzar, sin incomodar a nadie, sin decepcionar a nadie, sin que alguien piense que estás siendo demasiado intenso, o demasiado obsesivo, o demasiado cerrado. Y ese costo no es algo que pagas una sola vez, es algo que pagas todos los días. Es una renuncia constante a cosas que en el momento parecen importantes, pero que al final del camino, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que eran solo ruido, solo distracción, solo formas de evitar el trabajo real que necesitabas hacer. Y las personas de alto rendimiento están dispuestas a pagar ese costo, no porque disfruten renunciar a cosas, sino porque entienden que no puedes construir algo excepcional con energía y atención mediocres. No puedes producir resultados extraordinarios con esfuerzos ordinarios. No puedes llegar donde nunca has estado haciendo lo mismo que todos los demás hacen. Entonces aquí está la pregunta real, la pregunta que has estado evitando desde que comenzaste a escuchar esto, y es si estás dispuesto a pagar el precio real, no el precio que imaginas, no el precio que suena noble en teoría, sino el precio concreto, diario, invisible, que nadie va a aplaudir y que nadie va a entender, porque si no estás dispuesto a pagarlo, entonces todo esto no es más que información interesante que vas a olvidar en unos días, y vas a volver a operar de la misma manera que siempre has operado, y vas a obtener los mismos resultados que siempre has obtenido, y vas a seguir preguntándote por qué algunas personas avanzan mientras tú permaneces ocupado pero estancado. Y ahora, después de todo esto, después de haber establecido el contexto, después de haber dejado claro que esto no es un juego, que esto no es motivación pasajera, que esto no es una técnica rápida, déjame hablarte de algo más profundo, algo que conecta todo lo que hemos estado discutiendo, y es la relación entre el sufrimiento y el crecimiento, porque hay un secreto que las personas de alto rendimiento entienden y que la mayoría rechaza instintivamente, y es que el crecimiento real, el tipo de crecimiento que te transforma en alguien capaz de producir resultados extraordinarios, siempre viene acompañado de incomodidad, de resistencia, de momentos donde preferirías estar en cualquier otro lugar haciendo cualquier otra cosa, y la mayoría pasa toda su vida tratando de evitar esa incomodidad, buscando la forma más fácil, el camino con menos resistencia, la estrategia que promete resultados sin esfuerzo. Y por eso la mayoría se queda exactamente donde está, porque el crecimiento no funciona así. El crecimiento no es algo que puedes conseguir cómodamente desde tu zona de confort. El crecimiento es precisamente el proceso de expandir esa zona de confort. Y eso solo sucede cuando te obligas a permanecer en situaciones que tu mente considera incómodas, amenazantes, fuera de lo familiar. Las personas de alto rendimiento no evitan la incomodidad, la buscan activamente porque saben que la incomodidad es la señal de que están creciendo, de que están expandiendo sus capacidades, de que están convirtiéndose en alguien que antes no eran. Y esa búsqueda deliberada de la incomodidad es lo que crea la distancia cada vez mayor entre ellos y quienes se quedan estancados, porque mientras la mayoría está optimizando para la comodidad, ellos están optimizando para el crecimiento, y esas dos direcciones te llevan a lugares completamente diferentes. Y esto tiene implicaciones muy concretas en tu vida diaria, porque significa que cuando te encuentras frente a dos opciones, una que te resulta cómoda y familiar, y otra que te resulta incómoda y desafiante, la mayoría de las veces la opción correcta es la que te incomoda.
es la que te hace dudar, es la que tu mente trata de racionalizar para evitar. Y esto no significa que debas buscar la incomodidad solo por buscarla, sino que cuando la incomodidad aparece en el camino hacia donde quieres ir, no debes tomarla como una señal de que vas en la dirección equivocada, sino como confirmación de que estás exactamente donde necesitas estar. Y déjame ser claro sobre algo porque esto se malinterpreta fácilmente. No estoy diciendo que debas torturarte, ni que debas sufrir innecesariamente, ni que debas ignorar las señales legítimas de que algo está mal. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia fundamental entre el sufrimiento que te destruye y el sufrimiento que te construye, entre la incomodidad que viene de estar en una situación tóxica y la incomodidad que viene de estar creciendo más allá de tus límites actuales, y aprender a distinguir entre estos dos tipos de incomodidad es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. El sufrimiento que te destruye es el que viene de permanecer en situaciones que violan tus valores fundamentales, que te exigen traicionarte a ti mismo, que te drenan sin darte nada a cambio. Ese sufrimiento no produce nada valioso, y debes alejarte de él tan rápido como puedas. Pero el sufrimiento que te construye, el que viene de hacer cosas difíciles, que están alineadas con tus valores, el que viene de sostener el esfuerzo, cuando todo en ti quiere rendirse, el que viene de enfrentar tus limitaciones y trabajar para superarlas. Ese sufrimiento es el precio del crecimiento, y las personas de alto rendimiento están dispuestas a pagarlo, porque entienden que no hay otra forma de llegar donde quieren ir. Ahora hablemos de algo que raramente se menciona cuando se habla de productividad, y es el papel del aburrimiento, porque la mayoría asocia la productividad con emoción, con hacer cosas interesantes, con estar constantemente estimulado, comprometido. Pero la realidad es que la productividad extrema requiere tu capacidad para tolerar enormes cantidades de aburrimiento, para hacer la misma cosa una y otra vez, para sostener el proceso mucho después de que la novedad desaparece, mucho después de que deja de ser emocionante, mucho después de que todos los demás se fueron a buscar algo más interesante. Y esto es crítico, porque la mayoría confunde aburrimiento con falta de progreso. Confunde la ausencia de emoción con la ausencia de valor. Confunde la repetición con el estancamiento, cuando en realidad es exactamente lo opuesto. La repetición es donde se construye la maestría. El aburrimiento es la señal de que estás sosteniendo el proceso, el tiempo suficiente para que realmente produzca resultados y la capacidad para tolerar ese aburrimiento sin escaparte hacia algo más estimulante. Es lo que separa a quienes construyen cosas extraordinarias de quienes saltan de un proyecto a otro, buscando constantemente la próxima cosa emocionante. Las personas de alto rendimiento no se aburren menos que los demás, no tienen alguna capacidad mágica para encontrar emoción en la repetición. Lo que tienen es la disposición para hacer el trabajo de todas formas, para presentarse día tras día a ejecutar las mismas acciones básicas que saben que producen resultados independientemente de cómo se sientan al respecto. Y esa disposición, esa capacidad para desconectar la ejecución de la emoción, es lo que crea la consistencia, y la consistencia es lo que crea los resultados extraordinarios. Entonces, si estás esperando a que el trabajo se vuelva constantemente interesante, si estás esperando a que cada día traiga nueva emoción, si estás esperando a que el proceso sea entretenido, entonces vas a estar esperando para siempre, porque el trabajo real, el trabajo que produce valor, no es entretenido. La mayor parte del tiempo es repetitivo, es mundano, es exactamente el mismo conjunto de acciones ejecutadas una y otra vez, con ligeras variaciones. Y la persona que puede sostener eso, la persona que puede presentarse a hacerlo mundano, con la misma dedicación con la que otros persiguen lo emocionante, esa es la persona que eventualmente produce resultados que parecen imposibles para todos los demás. Y esto nos lleva a hablar de algo fundamental sobre la naturaleza del cambio. Porque la mayoría piensa en el cambio como algo dramático, como un momento de transformación, como un antes y después claro, donde de repente eres una persona diferente, y por eso están constantemente esperando ese momento. Están esperando la epifanía, están esperando el día en que finalmente todo hace clic y se convierten en quien quieren ser, pero ese día nunca llega, no de esa manera, porque el cambio real no funciona así.
El cambio real es tan gradual que resulta casi imperceptible de un día para otro. Es la acumulación de miles de decisiones pequeñas. Es el compuesto de acciones consistentes, sostenidas durante periodos de tiempo tan largos que tu mente no puede ver la conexión entre lo que haces hoy y lo que obtienes dentro de 6 meses o un año. Y esa invisibilidad del progreso es precisamente lo que hace que sea tan difícil sostener el esfuerzo, porque no hay retroalimentación inmediata, ¿no? Hay confirmación de que estás avanzando. No hay evidencia clara de que lo que estás haciendo está funcionando. Las personas de alto rendimiento han aprendido a confiar en el proceso sin necesidad de ver el progreso. Han aprendido a sostener la fe en que las acciones correctas repetidas durante el tiempo suficiente inevitablemente producen los resultados deseados, incluso cuando no pueden ver ninguna evidencia de eso en el corto plazo. Y esa fe no es ciega, no es ingenua, no es esperanza abstracta, sino confianza construida a través de la experiencia de haber sostenido otros procesos en el pasado, de haber visto cómo las acciones que parecían no estar produciendo nada de repente, después de meses, empiezan a generar resultados, compuestos que crecen exponencialmente. Y aquí hay algo crítico que necesitas entender sobre el crecimiento compuesto, porque la mayoría lo entiende intelectualmente, pero no visceralmente. El crecimiento compuesto significa que la mayor parte de los resultados aparecen al final, no. Al principio significa que puedes estar haciendo todo correctamente durante meses, sin ver casi ningún resultado visible. Y luego de repente, en las últimas semanas o meses, todo explota y obtienes más progreso del que obtuviste en todo el tiempo anterior, combinado. Y si no entiendes esto, si no estás preparado para eso, entonces vas a rendirte justo antes de que llegue el momento en que todo se acelera. Y esto es exactamente lo que le pasa a la mayoría. Se rinden en el mes 3, o en el mes 6, o en el mes 9. Cuando si hubieran sostenido el esfuerzo 2 meses más, habrían visto cómo todo el trabajo anterior finalmente empezaba a producir resultados visibles, pero se rindieron, porque no podían ver el progreso, porque creían que si realmente estuviera funcionando, ya deberían estar viendo resultados, porque confundieron la ausencia de resultados tempranos con la ausencia de progreso, cuando en realidad estaban construyendo exactamente lo que necesitaban construir, solo que el proceso todavía no había llegado al punto de inflexión. Las personas de alto rendimiento entienden esto, y por eso no juzgan el valor de sus acciones basándose en los resultados inmediatos, sino en si esas acciones están alineadas con el proceso que saben que funciona, y sostienen ese proceso sin importar cuánto tiempo tome, sin importar cuántas veces duden, sin importar cuántas veces su mente les diga que no está funcionando, porque saben que la consistencia a largo plazo siempre gana, que el tiempo es el factor multiplicador más poderoso que existe y que la mayoría subestima dramáticamente. ¿Cuánto tiempo realmente se necesita para construir algo excepcional? Y ahora déjame hablarte de algo que probablemente no esperabas, y es la importancia del descanso estratégico, porque cuando hablamos de productividad extrema, es fácil caer en la trampa de pensar que se trata de trabajar sin parar, de maximizar cada minuto, de estar siempre en modo producción. Pero eso no es sostenible, y más importante, aún no es efectivo, porque tu cerebro necesita tiempo para procesar, para integrar, para consolidar todo lo que has estado aprendiendo, haciendo. Y ese procesamiento no sucede mientras estás activamente trabajando, sucede durante los periodos de descanso. Las personas de alto rendimiento entienden esto, y por eso son igual de intencionales con su descanso, que con su trabajo. Programan periodos de descanso real donde se desconectan completamente, donde no piensan en el trabajo, donde no revisan el correo, donde simplemente permiten que su mente divague, que procese, que se recupere. Y ese descanso no es una concesión, no es algo que hacen porque se sienten culpables por trabajar demasiado, sino una parte estratégica de su sistema de productividad, porque saben que el descanso de calidad es lo que les permite volver al trabajo con la energía y la claridad necesarias para seguir operando al más alto nivel. Pero aquí está la diferencia crítica: cuando ellos descansan, realmente descansan, no están en ese estado ambiguo donde no están trabajando, pero tampoco están descansando, donde están viendo televisión, pero pensando en el trabajo, donde están con su familia pero revisando el teléfono cada 5 minutos. Ese estado no es descanso,
Es solo otra forma de fragmentar tu atención, y al final no obtienes ni el beneficio del trabajo enfocado, ni el beneficio del descanso real. Y esto conecta con algo más profundo, que es la importancia de estar completamente presente en lo que sea que estés haciendo. Porque la fragmentación de la atención no solo reduce tu productividad mientras trabajas, también reduce tu capacidad para descansar efectivamente, para estar presente con las personas que te importan, para disfrutar los momentos que no tienen nada que ver con el trabajo, y al final vives en un estado constante de ansiedad de bajo nivel, donde nunca estás completamente en ningún lugar, siempre dividido entre lo que estás haciendo y lo que crees que deberías estar haciendo. Las personas de alto rendimiento eliminan esa fragmentación, aprenden a estar completamente donde están cuando están trabajando CS, o lo trabajan cuando están descansando solo. Descansan cuando están con alguien, están completamente presentes, y esa capacidad de estar completamente en el momento presente es lo que hace que cada hora que invierten produzca más valor que las horas que la mayoría invierte en un estado de distracción constante. Y ahora, permíteme hablarte de algo que es probablemente lo más difícil de aceptar de todo lo que te he dicho, y es que nadie va a venir a salvarte, nadie va a hacer este trabajo por ti, nadie va a darte las respuestas, nadie va a garantizarte que si haces todo correctamente vas a obtener lo que quieres, y esa incertidumbre, esa falta de garantías, esa ausencia de un camino claramente marcado, es precisamente lo que mantiene a la mayoría paralizada, porque están esperando certeza. Están esperando el plan perfecto, están esperando la estrategia que ya ha sido probada y validada por otros, antes de estar dispuestos a dar el primer paso. Pero las personas de alto rendimiento no esperan certeza, actúan a pesar de la incertidumbre, toman decisiones con información incompleta, avanzan sin saber si van a funcionar, y cuando algo no funciona, ajustan y siguen adelante, y esa capacidad para actuar sin certeza, para moverse hacia adelante, sin garantías para sostener el esfuerzo, sin saber si va a funcionar, es lo que crea todas las oportunidades que otros nunca ven, porque están demasiado ocupados, esperando que alguien les dé permiso, que alguien les asegure que es seguro, que alguien les muestre exactamente cómo hacerlo paso a paso. Y la verdad brutal es que si esperas certeza, nunca vas a empezar si esperas el plan perfecto. Nunca vas a actuar si esperas sentirte completamente listo, nunca vas a dar el primer paso. Porque esas cosas no llegan antes de empezar, llegan después. Llegan como resultado de haber empezado, de haber tomado acción. Imperfecta, de haber aprendido a través de la experiencia directa, no a través del análisis interminable. Entonces la pregunta no es si tienes toda la información que necesitas. La pregunta no es si te sientes listo. La pregunta no es si alguien más puede garantizarte que esto va a funcionar. La pregunta es si estás dispuesto a empezar de todas formas, si estás dispuesto a aprender, haciendo, si estás dispuesto a fallar y ajustar, y seguir adelante, porque esa disposición, esa capacidad para actuar a pesar de la incertidumbre, es el precio de entrada para cualquier resultado que valga la pena alcanzar. Y ahora, después de todo esto, después de haber explorado todos estos aspectos de cómo operan las personas de alto rendimiento, finalmente puedo revelarte los 3 secretos que prometí al principio, pero antes de hacerlo, necesito que entiendas algo. Estos secretos no son lo que probablemente esperabas. No son técnicas, no son trucos, no son atajos. Son principios fundamentales que requieren reorganizar completamente la forma en que te relacionas con el trabajo, con el tiempo, con tu propia identidad. Y si no estás dispuesto a hacer eso, entonces conocer estos secretos no te va a servir de nada. El primer secreto es este. Las personas de alto rendimiento eliminan todo lo que no contribuye directamente al objetivo central. Y cuando digo todo, no estoy usando una hipérbole, no estoy exagerando para dar énfasis. Realmente, quiero decir todo, incluyendo cosas que son buenas, incluyendo cosas que son valiosas, incluyendo cosas que en otro contexto serían importantes, pero que en este momento, en esta fase de tu vida, te alejan del único objetivo que realmente importa. Y esta eliminación no es algo que haces una vez y ya está, es algo que haces constantemente, porque constantemente aparecen nuevas cosas que compiten por tu atención, que parecen importantes, que
Parecen urgentes que parecen que no puedes ignorar. Y la mayoría no puede hacer esto porque tienen miedo de perderse. Algo tienen miedo de cerrar puertas. Tienen miedo de comprometerse completamente con una dirección porque eso significa renunciar a todas las demás direcciones posibles. Y esa renuncia se siente como una pérdida. Se siente como limitar tus opciones. Se siente como estar apostando todo a una sola carta, cuando en realidad es exactamente lo opuesto. Mantener todas tus opciones abiertas es lo que te mantiene paralizado. Es lo que te impide avanzar significativamente en cualquier dirección. Es lo que garantiza que vas a permanecer exactamente donde estás. Las personas de alto rendimiento entienden que el poder viene de la concentración, no de la diversificación, que es mejor ser excepcional en una cosa que mediocre, en 20 que es mejor cerrar todas las puertas excepto una y atravesar esa puerta con toda tu energía, que estar parado frente a 20 puertas sin atravesar ninguna. Y esa disposición para cerrar puertas, para eliminar opciones, para comprometerse completamente con una dirección, es lo que crea la intensidad de enfoque necesaria para producir resultados extraordinarios. Y esto tiene implicaciones muy concretas. Significa que tienes que mirar cada actividad en tu vida, cada compromiso, cada relación, cada hábito, y preguntarte brutalmente, honestamente, ¿esto me está acercando a mi objetivo central o me está alejando de él? Y si la respuesta es que te está alejando o si la respuesta es neutral, entonces tienes que eliminarlo, sin negociación, sin excepciones, sin esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto nunca llega, y cada día que mantienes cosas en tu vida que no contribuyen a tu objetivo, es un día donde tu energía se está fragmentando, donde tu enfoque se está diluyendo, donde tu capacidad para producir se está reduciendo. El segundo secreto es este. Las personas de alto rendimiento construyen sistemas que hacen que el comportamiento correcto sea inevitable, y esto es completamente diferente de depender de la motivación o de la fuerza de voluntad, o de sentirse inspirado, porque todas esas cosas son variables, todas esas cosas fluctúan, todas esas cosas desaparecen, precisamente cuando más las necesitas. Y si tu capacidad para actuar depende de sentirte motivado, entonces solo vas a actuar cuando te sientas bien, y eso significa que tu productividad va a ser completamente errática, completamente impredecible, completamente dependiente de factores que no puedes controlar. Entonces, en lugar de eso, lo que hacen es diseñar su entorno, diseñar sus rutinas, diseñar su día, de tal manera que la acción correcta sea la opción por defecto, sea la opción más fácil, sea la opción que requiere menos esfuerzo. Y esto significa que dedican tiempo significativo a diseñar sus sistemas, a ajustarlos, a perfeccionarlos, porque entienden que una hora invertida en diseñar un mejor sistema vale más que 100 horas tratando de forzarte a actuar correctamente dentro de un sistema mal diseñado. Y estos sistemas incluyen cosas muy específicas, como decidir la noche anterior exactamente qué vas a hacer al día siguiente, en qué orden, a qué hora, para que cuando te levantes no tengas que decidir nada, solo tengas que ejecutar, como preparar tu espacio de trabajo de tal forma que cuando te sientes no haya absolutamente nada que pueda distraerte, ni siquiera la posibilidad de distracción, como estructurar tu día en bloques de tiempo, donde cada bloque tiene un propósito único, y durante ese bloque no haces nada más, sin excepciones, sin importar qué tan urgente parezca cualquier otra cosa. Y lo más importante, estos sistemas se construyen gradualmente. No intentas implementar todo a la vez. No intentas cambiar tu vida entera de un día para otro, porque eso no funciona. Eso lleva al agotamiento. Eso lleva al fracaso. En cambio, añades una pieza del sistema a la vez, la pruebas, la ajustas, la sostienes hasta que se vuelve automática, hasta que ya no requiere esfuerzo consciente, y solo entonces añades la siguiente pieza, y luego la siguiente, y luego la siguiente, y con el tiempo construyes un sistema completo que te lleva inevitablemente hacia tus objetivos, sin necesidad de motivación, sin necesidad de fuerza de voluntad, simplemente porque has eliminado toda la fricción entre la intención y la acción. El tercer secreto es este. Las personas de alto rendimiento operan desde la identidad, no desde los objetivos. Y esta es probablemente la distinción más importante de todas, porque la mayoría intenta cambiar lo que hace sin cambiar quiénes son, intentan adoptar nuevos
comportamientos sin adoptar una nueva identidad. Y eso no funciona, porque tu comportamiento siempre va a ser consistente con tu identidad. Siempre vas a actuar de acuerdo con quien crees que eres. Y si intentas actuar de forma inconsistente con tu identidad, vas a experimentar una fricción psicológica tan grande que eventualmente vas a volver a los comportamientos que son consistentes con quien crees que eres. Entonces, en lugar de decirse, voy a intentar hacer esto o voy a intentar cambiar esto, las personas de alto rendimiento empiezan por cambiar su identidad, empiezan por decidir quiénes son y luego actúan de acuerdo con esa identidad. Y esto significa que no se dicen voy a intentar levantarme temprano. Se dicen soy alguien que se levanta temprano. No se dicen voy a intentar hacer ejercicio. Se dicen soy alguien que cuida su cuerpo. No se dicen voy a intentar ser más disciplinado. Se dicen soy alguien disciplinado. Y esa distinción parece pequeña, pero es absolutamente fundamental, porque cuando operas desde la identidad, el comportamiento deja de ser algo que tienes que forzarte a hacer y se convierte en una expresión natural de quién eres, se convierte en algo inevitable, algo que no requiere esfuerzo consciente, algo que simplemente haces porque así es quien eres. Y esto es lo que crea la consistencia a largo plazo. Esto es lo que hace que puedas sostener el comportamiento correcto durante años, sin agotarte, sin tener que depender de la motivación externa. Y estos tres secretos no son independientes. Se refuerzan mutuamente cuando eliminas todo lo que no contribuye al objetivo central. Creas el espacio necesario para construir sistemas efectivos cuando construyes sistemas que hacen inevitable el comportamiento correcto. Reduces la dependencia de la motivación y la fuerza de voluntad. Cuando reduces esa dependencia, puedes empezar a operar desde la identidad, y cuando operas desde la identidad, la eliminación se vuelve más fácil, porque sabes exactamente quién eres, y por lo tanto sabes exactamente qué no eres, qué no haces, qué no aceptas en tu vida. Y todo se convierte en un ciclo que se refuerza a sí mismo, donde cada elemento hace que los otros elementos sean más fáciles, más naturales, más inevitables, y con el tiempo este ciclo te transforma completamente, te convierte en alguien que opera a un nivel que antes parecía imposible. Te convierte en alguien que produce resultados que la mayoría ni siquiera intenta, porque creen que están fuera de su alcance, cuando en realidad lo único que está fuera de su alcance es la disposición para pagar el precio real, para hacer los sacrificios reales, para sostener el esfuerzo, el tiempo real que se necesita. Y ahora, después de haber revelado estos tres secretos, déjame decirte lo que va a pasar cuando salgas de aquí, porque es importante que estés preparado para esto. Vas a sentir una claridad momentánea. Vas a sentir que finalmente entiendes, vas a sentir que esta vez va a ser diferente, y esa sensación va a durar unas horas, tal vez un día o dos, y luego la vida va a continuar. Las demandas de otras personas van a volver las distracciones, van a aparecer las dudas, van a instalarse en tu mente, y vas a empezar a negociar contigo mismo. Vas a empezar a pensar que tal vez puedes mantener esa cosa que no contribuye, porque en realidad no hace tanto daño, que tal vez puedes esperar un poco más antes de implementar los sistemas, porque ahora no es el momento ideal, que tal vez no necesitas ser tan extremo con la eliminación porque tu situación es diferente. Y ahí es donde se decide todo. Ahí es donde se separan los que producen de los que permanecen estancados, porque la mayoría elige la comodidad, elige la familiaridad, elige no incomodar a los demás, elige esperar a sentirse listo, y las personas de alto rendimiento eligen actuar. De todas formas, eligen la incomodidad, eligen decepcionar a quien sea necesario. Decepcionar, eligen empezar ahora con lo que tienen desde donde están, sin esperar las condiciones perfectas que nunca van a llegar. Entonces aquí está tu momento de decisión, no mañana, no cuando termines de escuchar esto, sino ahora mismo, mientras todavía estás aquí, mientras todavía tienes esta claridad, antes de que las excusas regresen, antes de que las distracciones te capturen de nuevo, antes de que vuelvas a convencerte de que puedes avanzar sin renunciar a nada. Y tu decisión no es si vas a aplicar estos principios o no, porque esa decisión ya la conoces en lo profundo, ya sabes si estás dispuesto o no. Tu decisión real es si vas a ser honesto contigo mismo sobre eso, o si vas a seguir fingiendo que quiere ese resultados diferentes mientras sigues haciendo lo mismo de siempre.
Y déjame ser absolutamente claro sobre algo, estos principios no te van a hacer feliz. En el sentido convencional, no te van a hacer popular, no te van a hacer sentir equilibrado, según los estándares que la mayoría acepta lo que te van a hacer. Es efectivo lo que te van a hacer. Es capaz de producir resultados que la mayoría considera imposibles. Lo que te van a hacer es libre de la necesidad de validación externa, porque vas a tener algo mucho más valioso que es la certeza interna, de que estás haciendo exactamente lo que necesitas hacer sin importar lo que piensen los demás, sin importar si alguien lo nota, sin importar si toma más tiempo del que esperabas. Y con el tiempo, cuando mires hacia atrás, vas a ver que mientras todos los demás estaban ocupados buscando el equilibrio perfecto, buscando la técnica correcta, buscando el momento ideal, tú estuviste construyendo algo real, algo sólido, algo que no desaparece cuando las circunstancias cambian, porque no está construido sobre circunstancias favorables, sino sobre decisiones repetidas, sobre disciplina sostenida, sobre una identidad que elegiste conscientemente y que defendiste todos los días, incluso cuando fue difícil, especialmente cuando fue difícil. Y ahora sí, este es el final real. Y no voy a terminar con palabras motivadoras, ni con un llamado emocional a la acción, porque no las necesitas. No necesitas que alguien te anime, necesitas que alguien te diga la verdad y la verdad es esta tú. Ya sabes qué hacer, ya sabes qué necesitas eliminar, ya sabes qué necesitas construir, ya sabes, ves, quién necesitas convertirte. Y ahora lo único que queda es ver si realmente lo vas a hacer o si esto va a ser solo otro mensaje interesante que escuchaste una vez y que no cambió nada, porque no estuviste dispuesto a pagar el precio real de aplicarlo. Y ese precio no lo puedo pagar. Nadie puede pagarlo por ti. Es tu decisión, es tu vida, es tu tiempo el que está pasando mientras sigues esperando el momento perfecto que nunca llega, y dentro de un año vas a estar exactamente donde estás ahora, o vas a estar en un lugar completamente diferente. Y la única diferencia va a ser si decidiste actuar desde la identidad que quieres tener, o si decidiste seguir operando desde los patrones que te mantienen estancado. No hay nada más que decir, no hay técnicas adicionales, no hay pasos secretos, no hay atajos que no te haya mencionado. Esto es todo, y es suficiente si realmente lo aplicas, si realmente lo vives, si realmente estás dispuesto a reorganizar tu vida alrededor de estos principios, en lugar de intentar añadirlos a la vida caótica que ya tienes. Porque no puedes añadir la productividad extrema a una vida normal. Tienes que elegir entre una y otra, y la mayoría elige la vida normal. Y eso está bien, no hay juicio en eso, pero entonces también tienen que aceptar los resultados normales y dejar de preguntarse por qué. Algunas personas avanzan más rápido porque ya conocen la respuesta. Esas personas eligieron algo diferente y están pagando el precio de esa elección todos los días, en silencio, sin quejarse, sin buscar reconocimiento, simplemente haciendo el trabajo. Y ahora tú sabes lo que ellos saben ahora. Tú tienes acceso a los mismos principios que ellos usan. Ahora ya no puedes decir que no sabías. Ahora ya no puedes culpar a las circunstancias, o a la falta de información, o a que nadie te explicó cómo funciona realmente la productividad extrema. Porque te acabo de explicar exactamente cómo funciona. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información? Y la respuesta a esa pregunta la vas a dar, no con palabras, sino con tus acciones en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, cuando nadie esté mirando, cuando sea más fácil rendirte, cuando puedas justificar la excepción. Ahí es donde vas a demostrar si realmente entendiste esto, o si solo estuviste escuchando sin realmente oír. Y eso es todo. No hay más. No necesitas más. Ya tienes todo lo que necesitas. Siempre lo has tenido. Lo único que faltaba era la claridad sobre qué hacer con ello. Y ahora la tienes. Así que adelante, ve y demuestra quién eres realmente, no con palabras, sino con decisiones repetidas en silencio, hasta que un día mires hacia atrás y veas que te convertiste en alguien completamente diferente, en alguien que produce resultados reales, en alguien que no necesita motivación externa, porque opera desde una estructura interna inquebrantable. Y ese día vas a entender por qué tan pocas personas llegan ahí, porque el camino es largo y es solitario y es incómodo, y la mayoría no está dispuesta a recorrerlo.
pero tú ya lo sabías. Desde el principio sabías que no iba a ser fácil. Solo necesitabas que alguien te dijera que está bien, que sea difícil, que está bien renunciar a cosas, que está bien decepcionar a otro, mientras te mantienes fiel a ti mismo, y ahora lo sabes. Así que ya no hay excusas, solo queda la ejecución, y el tiempo dirá si realmente estuviste escuchando. Y tal vez pienses que ya terminé. Tal vez pienses que ya te dije todo lo que necesitabas escuchar. Pero hay algo más. Algo que no te he dicho todavía. Algo que probablemente es lo más importante de todo. Porque todo lo anterior, los 3 secretos, los principios, las estructuras, todo eso es inútil si no entiendes esto que viene ahora. Y es que la razón por la que la mayoría nunca implementa nada de lo que aprende no es porque no entienden los conceptos, no es porque los conceptos sean demasiado complejos, sino porque no están dispuestos a enfrentar la verdad más incómoda de todas. Y esa verdad es que tú eres el problema, no tus circunstancias, no tu falta de recursos, no las personas a tu alrededor, sino tú y la forma en que has estado operando todo este tiempo. Y sé que eso es difícil de escuchar. Sé que tu mente inmediatamente quiere defenderse. Quiere señalar todas las razones válidas por las que tu situación es diferente, por las que tú sí has estado haciendo las cosas bien, por las que si no has avanzado, es por factores fuera de tu control. Y tal vez algunas de esas razones sean verdaderas. Tal vez realmente has tenido obstáculos que otros no han tenido. Tal vez realmente has enfrentado desafíos que hicieron todo más difícil. Pero eso no cambia el hecho fundamental de que tú eres el único que puede cambiar tu situación. Tú eres el único que puede tomar las decisiones necesarias. Tú eres el único que puede pagar el precio real del cambio. Y andale, mientras sigas esperando que las circunstancias cambien, mientras sigas esperando que alguien más haga algo, mientras sigas esperando que el mundo se acomode a tus necesidades, vas a seguir exactamente donde estás, porque el mundo no te debe nada. Las circunstancias no van a cambiar mágicamente para acomodarse a ti y nadie va a venir a rescatarte de la vida que tú mismo has construido con tus decisiones diarias durante años. Y esa es la verdad más dura que puedo decirte, pero también es la más liberadora, porque si tú eres el problema, entonces tú también eres la solución. Y esto significa que no tienes que esperar a que nada cambie afuera para empezar a cambiar tu realidad. Puedes empezar ahora mismo desde donde estás, con lo que tienes, sin permiso de nadie, sin recursos adicionales, sin condiciones perfectas. Simplemente tomando la decisión de que a partir de ahora vas a operar bajo reglas diferentes, vas a tomar decisiones diferentes, vas a construir sistemas diferentes, vas a eliminar lo que no sirve, vas a proteger tu enfoque, como si tu vida dependiera de ello, porque en muchos sentidos tu vida sí depende de ello. Ahora, déjame hablarte de algo que nadie menciona cuando habla de productividad extrema, y es el costo emocional, porque no se trata solo de renunciar a actividades o a distracciones. Se trata de renunciar a la versión de ti mismo que has sido hasta ahora. Se trata de matar deliberadamente los patrones de pensamiento, los hábitos, las formas de relacionarte con el mundo que te han definido durante años. Y eso no es solo incómodo, es aterrador, porque esa versión de ti, aunque no te matara, esté llevando donde quieres ir, es conocida, es familiar, es segura, y la idea de abandonarla, de convertirte en alguien que todavía no conoces, genera una resistencia psicológica masiva. Y esa resistencia va a aparecer. De formas que no esperas, va a aparecer. Como dudas que parecen racionales, como preocupaciones que parecen legítimas, como consideraciones prácticas que parecen importantes, pero que en realidad son solo la forma en que tu mente trata de mantenerte seguro. Trata de evitar el cambio, trata de protegerte del riesgo de convertirte en alguien diferente. Y si no reconoces esa resistencia por lo que es, si le permites que dicte tus decisiones, entonces vas a terminar exactamente donde comenzaste. Porque la resistencia siempre va a ganar, a menos que desarrolles la capacidad de reconocerla y actuar a pesar de ella. Las personas de alto rendimiento no tienen menos resistencia que tú, no tienen alguna inmunidad mágica al miedo o a la duda. Lo que tienen es la capacidad de reconocer cuando la resistencia está hablando, la capacidad de separar las preocupaciones legítimas del ruido mental,
que solo busca mantenerlos atrapados, y la capacidad de actuar de todas formas, de dar el siguiente paso, incluso cuando todo en ellos está gritando que se detengan, que reconsideren, que esperen un poco más. Y esto requiere desarrollar lo que yo llamo conciencia metacognitiva, que es la capacidad de observar tus propios pensamientos sin identificarte completamente con ellos. La capacidad de ver cuando tu mente está generando excusas sin creer. Automáticamente en esas excusas la capacidad de notar los patrones de tu propio pensamiento y reconocer cuáles te sirven y cuáles te limitan. Y esta capacidad no es algo con lo que naces, es algo que desarrollas a través de la práctica, a través de prestar atención deliberada a cómo funciona tu propia mente, a través de cuestionar constantemente tus propias narrativas en lugar de aceptarlas como verdad absoluta. Y aquí hay algo que necesitas entender sobre las narrativas que te cuentas a ti mismo, porque todos tenemos narrativas, historias, sobre quiénes somos, sobre qué somos capaces, sobre qué merecemos, sobre qué es posible para alguien como nosotros. Y esas narrativas determinan completamente lo que intentas, lo que crees que puedes lograr, cómo te comportas cuando enfrentas dificultades. Y la mayoría nunca cuestiona esas narrativas. Nunca se pregunta si son verdaderas. Simplemente las acepta como hechos, como la realidad objetiva de quienes son, cuando en realidad son solo historias. Historias que probablemente construiste hace años, basándote en experiencias que tuviste, en circunstancias que ya no existen, con una versión de ti que ya no eres. Y las personas de alto rendimiento cuestionan esas narrativas constantemente. Cuando se encuentran pensando, no puedo hacer esto, se preguntan, ¿es eso verdad? ¿O es solo una historia que me estoy contando? Cuando se encuentran pensando, esto es demasiado difícil para mí, se preguntan, ¿basado en qué evidencia? ¿En qué experiencia? ¿En qué supuesto? Cuando se encuentran pensando, no soy el tipo de persona que hace estas cosas, se preguntan, ¿quién decidió eso? ¿Por qué lo creo? ¿Y qué pasaría si simplemente decidiera ser diferente? Y esto no es pensamiento positivo, no es decirse mentiras motivadoras, no es pretender que puedes hacer cosas que objetivamente no puedes hacer, es simplemente reconocer que la mayoría de las limitaciones que experimentas no son limitaciones reales, sino limitaciones autoimpuestas, son creencias, son narrativas, son historias que has estado repitiendo durante tanto tiempo que se sienten como verdad cuando en realidad son solo hábitos mentales que podrías cambiar si estuvieras dispuesto a cuestionarlos. Ahora déjame hablarte de algo que es absolutamente crítico y que la mayoría malinterpreta completamente, y es el papel del fracaso en el proceso de convertirte en alguien de alto rendimiento, porque la mayoría ve el fracaso como evidencia de que no son lo suficientemente buenos, de que eligieron el camino equivocado, de que deberían intentar algo diferente, cuando en realidad el fracaso es simplemente información, es retroalimentación, es la forma en que aprendes que funciona y que no funciona, que necesitas ajustar, que necesitas mejorar, que necesitas eliminar. Y las personas de alto rendimiento no fallan menos que los demás. De hecho, probablemente fallan más, porque están constantemente intentando cosas que están en el borde de sus capacidades, constantemente empujando los límites de lo que pueden hacer, constantemente probando enfoques nuevos que podrían no funcionar. Pero lo que hacen diferente es cómo responden. Cuando fallan, no lo toman como evidencia de incompetencia personal. No lo convierten en una historia sobre su valor como personas. No permiten que un fracaso específico se convierta en una identidad de fracasa. En cambio, lo tratan como un experimento que produjo resultados inesperados y se preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué necesito ajustar en mi enfoque? ¿Qué señales estaba ignorando que me llevaron a este resultado? ¿Qué supuestos tenía que resultaron ser incorrectos? Y luego toman esa información, ajustan su enfoque y lo intentan de nuevo. Y esa capacidad de fallar sin colapsar emocionalmente, de extraer el aprendizaje sin el drama de seguir adelante, sin perder días o semanas lamentándose, es lo que les permite probar 10 veces más cosas que la mayoría. Y por lo tanto, aprender 10 veces más rápido y eventualmente producir resultados que parecen imposibles para quienes solo intentaron una o dos veces antes de decidir que no era para ellos. Y esto conecta con algo fundamental sobre la naturaleza del aprendizaje.
Porque la mayoría piensa que el aprendizaje sucede cuando consumes información, cuando lees un libro, cuando escuchas un podcast, cuando tomas un curso, pero eso no es aprendizaje. Eso es solo exposición a información. El aprendizaje real sucede cuando aplicas esa información, cuando la pruebas en el mundo real, cuando fallas, cuando ajustas, cuando lo intentas de nuevo, cuando finalmente produces el resultado que querías y entiendes por qué funcionó esta vez cuando no funcionó las veces anteriores. Y ese tipo de aprendizaje requiere acción. Requiere estar dispuesto a verse incompetente. Temporalmente, requiere estar dispuesto a producir trabajo mediocre mientras desarrollas la habilidad para producir trabajo excepcional, y la mayoría no. Está dispuesta a pasar por esa fase porque les preocupa demasiado lo que otros van a pensar porque les preocupa demasiado proteger su imagen de competencia, porque prefieren permanecer en áreas donde ya son buenos, en lugar de aventurarse en territorios nuevos, donde inevitablemente van a ser malos al principio. Las personas de alto rendimiento están dispuestas a verse incompetentes temporalmente, porque entienden que esa es la única forma de desarrollar competencia nueva, que no puedes ser bueno en algo antes de ser malo en ello, que no puedes llegar a la maestría sin pasar por la incomodidad de ser un principiante. Y esa disposición de empezar desde cero, de ser vulnerable, de admitir que no sabes, de pedir ayuda cuando la necesitas, es lo que les permite seguir creciendo, seguir expandiendo sus capacidades, seguir convirtiéndose en versiones más capaces de sí mismos, mientras otros se quedan estancados, protegiendo la imagen de competencia que ya tienen. Y ahora déjame hablarte de algo que probablemente estás sintiendo en este momento. Y es agobio, porque te he dado mucha información, muchos conceptos, muchas cosas en las que pensar, muchos cambios que considerar, y tu mente probablemente está tratando de procesarlo todo, tratando de averiguar cómo implementar todo esto, tratando de crear algún tipo de plan maestro que incluya todos estos elementos, y eso es exactamente lo que no debes hacer, porque el agobio es la forma más común de procrastinación. Es la forma en que tu mente te convence de que no puedes empezar hasta que tengas todo perfectamente planeado, hasta que hayas considerado todas las variables, hasta que tengas absoluta claridad sobre cada paso del camino. Pero esa claridad nunca llega, no de esa forma. La claridad viene de la acción, no del análisis. La claridad viene de dar el primer paso, no de planear los siguientes 20 pasos. La claridad viene de empezar pequeño, de probar una cosa, de ver qué pasa, de ajustar, de probar de nuevo. Y así es exactamente como necesitas abordar todo esto. No necesitas implementar todo a la vez. No necesitas cambiar tu vida entera mañana. No necesitas tener un plan perfecto para los próximos 6 meses. Lo que necesitas es elegir una cosa, una decisión, una acción, un sistema, un hábito, algo específico, concreto que puedas hacer hoy, y hacerlo, y luego mañana hacerlo de nuevo, y luego pasado mañana hacerlo de nuevo y sostenerlo hasta que se convierta en automático, hasta que ya no requiera esfuerzo consciente, y solo entonces añades la siguiente pieza. Y esa aproximación gradual incremental podría parecer lenta, podría parecer que no es suficiente, pero es la única que funciona, es la única que puede sostener a largo plazo, es la única que produce transformación real, en lugar de solo entusiasmo temporal, seguido de regreso a los patrones antiguos. Y aquí hay algo crítico que necesitas entender sobre el cambio sostenible. Y es que no se trata de intensidad, se trata de consistencia. No se trata de qué tan duro puedes trabajar durante una semana, sino de qué puedes sostener durante meses, durante años, durante el resto de tu vida, y la mayoría confunde esto completamente. Se lanzan con intensidad masiva, hacen cambios dramáticos, implementan 10 cosas nuevas a la vez. Se sienten increíbles durante unos días o tal vez unas semanas y luego colapsan y regresan a exactamente donde estaban. Porque la intensidad no es sostenible, porque el cambio dramático genera resistencia masiva. Porque intentar cambiar todo a la vez garantiza que no cambiarás nada permanentemente. Las personas de alto rendimiento entienden esto, y por eso piensan en términos de sistemas que puedan sostener indefinidamente, en términos de cambios tan pequeños que parezcan casi ridículos, en términos de ajustes incrementales que se componen con el tiempo, en lugar de transformaciones dramáticas que colapsan bajo su propio peso.
Y esa paciencia, esa disposición de empezar ridículamente pequeño, esa capacidad de confiar en el proceso de compounding, incluso cuando el progreso es invisible, es lo que eventualmente produce transformaciones que desde afuera parecen repentinas, parecen dramáticas, parecen el resultado de algún momento de iluminación, cuando en realidad son el resultado de miles de decisiones, pequeñas acumuladas durante periodos de tiempo tan largos que la mayoría no tiene la paciencia para sostener. Y déjame ser muy específico sobre esto porque la especificidad importa. No digas voy a ser más productivo, di voy a trabajar en mi proyecto más importante de 8 a 10 de la mañana. Todos los días, sin excepciones, sin distracciones, sin mi teléfono cerca. No digas voy a estar más enfocado, di voy a eliminar todas las redes sociales de mi teléfono durante los próximos 30 días. No digas voy a cambiar mi identidad, di cada vez que tengo que tomar una decisión, me voy a preguntar qué haría la persona en la que quiero convertirme. Y voy a actuar de acuerdo con esa respuesta. La especificidad elimina la ambigüedad. La especificidad hace que sea imposible engañarte a ti mismo. La especificidad te da criterios claros para evaluar si cumpliste o no cumpliste. Y esa claridad es lo que te permite construir confianza en ti mismo, porque cada vez que cumples un compromiso específico, estás demostrándote que puedes confiar en tu propia palabra. Y esa confianza se compone igual que todo lo demás. Empieza siendo frágil, empieza siendo fácil de romper, pero cada vez que la honras, cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, se vuelve un poco más fuerte, un poco más sólida, un poco más inquebrantable, hasta que eventualmente se convierte en la base, desde la cual operas, se convierte en la certeza de que sin importar qué pase vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y ahora quiero hablarte de algo que es quizás lo más importante de todo. Y es la diferencia entre estar interesado y estar comprometido. Porque la mayoría está interesada en mejorar, está interesada en ser más productiva, está interesada en alcanzar sus objetivos, pero muy pocas personas están realmente comprometidas. Y esa diferencia es todo, porque cuando estás interesado, haces las cosas cuando son convenientes, cuando te sientes motivado, cuando las condiciones son favorables. Pero cuando estás comprometido, haces las cosas sin importar qué, sin importar cómo te sientes, sin importar qué obstáculos aparecen, sin importar si alguien más está mirando. Estar interesado es fácil. Todo el mundo está interesado en algo, pero estar comprometido requiere decisión, requiere claridad sobre ¿y qué estás dispuesto a sacrificar? Requiere la capacidad de sostener el esfuerzo, mucho después de que la emoción inicial desaparece. Y la pregunta que necesitas responder con absoluta honestidad es ¿en qué categoría estás tú? ¿Estás interesado en cambiar? ¿O estás comprometido con cambiar? Porque si solo estás interesado, entonces todo esto que has escuchado va a ser solo información interesante, que no cambia nada. Pero si estás realmente comprometido, entonces esto puede ser el punto de inflexión, el momento en que finalmente dejas de hablar sobre cambiar y realmente empiezas a cambiar. Y el compromiso no es algo que declaras, es algo que demuestras. No es algo que sientes, es algo que haces, no es una emoción. Es una decisión que se repite todos los días en las acciones pequeñas que nadie ve, en los momentos donde sería más fácil rendirte, en las situaciones donde podrías justificar hacer una excepción. Y ahí es donde tu compromiso se prueba. No en los días fáciles, sino en los días difíciles. No cuando te sientes motivado, sino cuando no tienes ganas. No cuando alguien está mirando, sino cuando estás completamente solo y nadie sabría la diferencia, excepto tú. Y resulta que tú eres el único que realmente importa, porque tú eres quien tiene que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Tú eres quien tiene que mirarse al espejo cada mañana. Tú eres quien tiene que cargar con el peso de los resultados que produces o que no produces. Tú eres quien, dentro de un año, va a estar exactamente donde está ahora, o en un lugar completamente diferente, basado enteramente en las decisiones que tomes a partir de este momento. Entonces déjame preguntarte directamente, sin ambigüedad, sin espacio para evasión. ¿Estás realmente comprometido con esto o solo estás interesado? Porque si solo estás interesado, entonces puedes dejar de escuchar. Ahora puedes seguir con tu día. Puedes volver a hacer exactamente lo que estabas haciendo antes. Y eso está bien. No hay juicio en eso, pero al menos sé honesto contigo mismo sobre ello.
Al menos deja de pretender que quieres resultados diferentes mientras sigues haciendo lo mismo de siempre. Al menos deja de quejarte sobre por qué no avanzas cuando sabes exactamente por qué. Pero si estás realmente comprometido, entonces necesitas demostrarlo no con palabras, sino con acción. Y esa acción necesita empezar en las próximas 24 horas, no la próxima semana, no el próximo mes, no cuando termines este otro proyecto primero, sino ahora. En las próximas 24 horas, necesitas tomar una decisión específica que represente un compromiso real con lo que has escuchado aquí. Necesitas eliminar algo que sabes que te está frenando. Necesitas implementar un sistema, aunque sea pequeño. Necesitas actuar desde la identidad que quieres tener, no desde la identidad que has tenido hasta ahora. Y esa acción no tiene que ser grande, no tiene que ser dramática, solo tiene que ser real. Tiene que ser algo que puedas hacer que esté completamente bajo tu control, que te mueva aunque sea 1 milímetro en la dirección correcta, porque esa acción va a ser tu primer voto hacia la nueva identidad que estás construyendo. Va a ser tu primer depósito en el banco de la confianza en ti mismo. Va a ser tu mera evidencia de que esta vez no es como las otras veces, de que esta vez realmente vas a sostener el compromiso. Y con el tiempo, esas acciones se van a acumular y te vas a convertir en alguien que ni siquiera reconoces. Cuando miras hacia atrás, te vas a convertir en alguien que puede confiar en sí mismo, que puede sostener compromisos, que puede producir resultados reales en lugar de solo actividad visible. Y ese alguien va a tener acceso a posibilidades que ahora mismo ni siquiera puedes imaginar. Porque la versión de ti que produce resultados extraordinarios no es la versión que está escuchando esto. Ahora es la versión que se construye a través de miles de decisiones pequeñas, sostenidas a lo largo del tiempo, suficiente para que se conviertan en quien eres realmente. Y ahora déjame decirte algo que probablemente nadie más te va a decir, y es que esto va a ser más difícil de lo que esperas, va a tomar más tiempo de lo que quisieras, va a requerir más de ti de lo que crees que tienes para dar, y vas a querer rendirte muchas veces. Vas a tener días donde te preguntas si vale la pena. Vas a tener semanas donde parece que no estás avanzando. Vas a tener momentos donde la tentación de volver a como eras antes va a ser casi irresistible. Y en esos momentos es cuando realmente se decide todo, no en los momentos fáciles, no cuando te sientes motivado, no cuando todo está funcionando perfectamente, sino en esos momentos oscuros, donde estás solo, donde nadie está mirando, donde podrías rendirte y nadie lo sabría, excepto tú. Y en esos momentos, tienes que recordar por qué empezaste. Tienes que recordar quién decidiste ser. Tienes que recordar que cada vez que sostienes el compromiso, en los momentos difíciles, estás construyendo algo que nadie puede quitarte. Estás construyendo una versión de ti mismo que es capaz de cosas que ahora mismo parecen imposibles. Y esa es la promesa real, no que va a ser fácil, no que va a ser rápido, no que no vas a tener dudas, sino que si realmente te comprometes, si realmente sostienes el esfuerzo, si realmente pagas el precio completo, entonces dentro de 1 año vas a mirarte en el espejo y no vas a reconocer a la persona que te mira de vuelta, porque vas a haberte convertido en alguien completamente diferente, en alguien que opera bajo reglas diferentes, en alguien que produce resultados que la mayoría solo puede soñar. Y eso es todo. Esto es absolutamente todo lo que tengo para decirte. Ahora ya sabes todo lo que necesitas saber. Ya tienes todos los principios que necesitas aplicar. Ya entiendes el precio real y la recompensa real. Y ahora, lo único que queda es ver si realmente vas a hacerlo, o si esto va a ser solo otro mensaje que escuchaste y que no cambió nada porque no estuviste dispuesto a actuar cuando importaba. Y esa decisión no la tomas con palabras. La tomas con acciones en las próximas horas, en los próximos días, en los próximos meses, cuando nadie está mirando, cuando es más fácil rendirte, cuando puedes justificar la excepción. Ahí es donde realmente decides quién eres y quién vas a ser, y el tiempo va a pasar de todas formas, y dentro de 1 año vas a estar en algún lugar, y ese lugar va a ser el resultado directo de las decisiones que tomes a partir de ahora. Entonces ve ahora, sal de aquí y demuestra quién eres. Realmente no con palabras, sino con decisiones repetidas en silencio, hasta que un día te des cuenta de que ya no necesitas motivación, ya no necesitas aprobación, ya no necesitas sentirte listo, porque te has convertido en alguien que simplemente hace lo que necesita hacer sin drama, sin excusas, sin negociación.
Y ese día vas a entender que todo esto valió la pena cada momento. Incómodo, cada renuncia, cada día donde preferías estar en cualquier otro lugar. Todo valió la pena porque te convirtió en alguien capaz de construir la vida que realmente querías en lugar de solo soñar con ella. Este es tu momento. Reclámalo. Hoy comienza todo.